Probablemente esto ya lo vieron. Muchas veces los anuncios antes de cualquier vídeo de YouTube, incluidos los míos, por supuesto, van a encontrar... Nadie se ha quejado del audio, por cierto, creo que vamos bien de audio. En muchos vídeos de YouTube van a encontrar que al principio hay algunos anuncios enormemente cuestionables que deberían denunciar y que invito a que denuncien. Hay uno, por ejemplo, que se ha estado repitiendo muchísimo, lo he estado viendo muchísimas veces, lo he denunciado en todas, no en todas, en la mayoría, a veces no tengo tiempo, el de has vivido otras vidas. Ese sobre todo sale en los shorts. Como short sale, tú has vivido otras vidas y yo te demuestro que tú has vivido otras vidas porque de alguna manera te voy a esquilmar dinero así. Otro es, tú en realidad eres una bruja. Y entonces usan una serie de trucos de retórica y demás para convencer a la persona que los está viendo que es bruja. Yo llegué incluso a mandarles una foto de mi modificada de la palma de mi mano para ver qué decían, cómo era yo bruja. Y yo lo más curioso del asunto es que además yo sé cómo trabajan se llaman los quirománticos, cuáles son las líneas principales y cuáles son y cómo se leen las manos, nunca ciertas, pero bueno. Entonces, seguramente han visto estos de es bruja, viviste otras vidas, y el de una señora que muy preocupada dice, antes de morir quiero que sepan una cosa, la diabetes tipo 2 no la causa el consumo de azúcar, sino un parásito en el páncreas. Y todo esto mientras se dan unas fotografías, por cierto, de un chocolate apetitosísimo. Y es que no es el azúcar la que provoca la diabetes tipo 2, no es solo el azúcar, sino es la obesidad, y es un estilo de vida demasiado sedentario y algunas otras cuestiones. Bueno, este mito está por todos lados y hay que enfrentarlo. La diabetes de tipo 2 no está causada por un parásito que puede haberse eliminado, entre otras cosas que te venden por ello, por un compuesto japonés. Una cosa japonesa buenísima, como es de Japón debe ser buenísima. Miren estos anuncios, a mí me llamó muchísimo la atención. Este mamarracho, que se llama el doctor Lair Ribeiro, y que dudo mucho que sea doctor, pero igual lo es, hay mucho renegado de la ciencia por todos lados. Dice que el parásito que causa la diabetes se llama euritrema y en sus vídeos pone esto, que no es un parásito, es un tardígrado. Si ustedes ven nuestra serie de cosas que sabemos, sabe que los tardígrados u ositos de agua son unos animalitos maravillosos, interesantísimos, apasionantes por su resistencia a la sequía, a las altas temperaturas, a las bajas temperaturas, a la radiación nuclear y al frío y vacío del espacio. Pero no son parásitos, son animalitos que viven en el musgo muy contentos, y si tienes algo con musgo y agua cerca de tu casa y un microscopio, puedes ver tus propios ositos de agua o tardígrados. Pero el señor lo está presentando como... O sea, el engaño es tal que ni siquiera te presenta a un verdadero parásito. Porque como estos se mueven y mueven las patitas, suenan mucho más impresionantes que un parásito que puede ser una célula que está allí. Y está ahí, no se mueve. Bueno. Es otra que decía que tenía una sustancia milagrosa, mágica, que permite eliminar el azúcar a través de la orina, porque así vences al parásito del páncreas. Todas estas ideas, fíjate, provienen curiosamente, aunque tengan varios orígenes y varias personas, de una señora que se llamaba Hulda Clark, que en 1995 publicó un libro que se llama La cura para todas las enfermedades. La cura para todas las enfermedades, o sea, más no podías creer. Se llamaba Hulda Clark. Y decía que inventó este aparatito que es el zapper, que es un excitador, un provocador de choques eléctricos, algo así, un zapper o zappicator, que tú lo aplicas cerca de la comida y ya matas a todos los parásitos y entonces ya no vas a tener ninguna enfermedad nunca.
La señora Hulda Clark dijo que tenía un doctorado en fisiología, nadie lo sabe, pero médico no era. Lo que ella estudió fue biología. No era médico, no tenía educación en el tratamiento de la diabetes, pero se promovía como una practicante de las medicinas alternativas. Como practicante de las medicinas alternativas, soltó la patraña del parásito y todo tipo de chiflados, todo tipo de vagos, todo tipo de abusones se han lanzado por el mundo a decir que la Candida albensis u otros diversos parásitos, como este mismo que era, ¿cuál lo sabe este? El Euritrema, que diversos parásitos, el que usted quiera, causan todas las enfermedades. Y ahora el que está de moda es un parásito en el páncreas. Mire usted. Los expertos dicen primero que no hay ninguna evidencia de que los parásitos causen la diabetes del tipo 2. Diabetes Australia, entre otras muchas organizaciones dedicadas a ayudar a la gente diabética, le ha pedido al público que tenga cuidado con las afirmaciones imprecisas sobre la diabetes, porque está aumentando la desinformación acerca de esta enfermedad. Un profesor dijo que hay un problema que se ha utilizado como forma, al invertir la realidad, como forma de convencer a los diabéticos de esto. Las personas con diabetes tienen disminuidas algunas defensas de su sistema inmune y por lo tanto tienden a sufrir más infecciones en general. Y entre las infecciones en general que tienden a sufrir en mayor volumen, en mayor número, están las infecciones parasitarias, las infestaciones parasitarias. En los países donde hay infestaciones parasitarias, no las vas a encontrar mucho en Berlín o en Buenos Aires incluso, ¿no? Las infecciones parasitarias pueden provocar inflamaciones que en algunos casos pueden hacer que unas pocas personas sean más susceptibles a la diabetes de tipo 2. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre esto, entre un parásito que causa la diabetes y que la prevalencia de infecciones debido a la diabetes puede hacerte más lábil a sufrir diabetes? Bueno, un estudio de 2023, lo que se llama un estudio, una revisión general, analizó 22 estudios sobre parásitos intestinales en pacientes de la diabetes y encontró que los que tienen diabetes tenían más parásito que los que no, pero son la consecuencia, no la causa, de la diabetes. Si existiera esta cura para la diabetes, y aquí es donde la lógica tiene que servirnos para hablar con nuestros parientes diabéticos, que generalmente son gente mayor de edad. ¿Qué les puedes decir? Mira, si esto fuera cierto, los médicos no padecerían diabetes, pero hay médicos diabéticos. Los científicos, los políticos, los señores esos que te ocultan todo, no padecerían diabetes. Y sí los hay diabéticos. Y ninguno de ellos se ha podido curar nunca de la diabetes, porque la diabetes es incurable. Lo que puedes hacer es tratarla de distintas maneras. La diabetes de tipo 2 te ayuda muchísimo a una vida más activa, bajar de peso, consumir menos azúcar. Y lo mismo pasa con la diabetes tipo 3 y con la diabetes gestacional, que se da en las mujeres gestantes. La diabetes tipo 1 y la tipo 2 a veces necesitan la aplicación de insulina, es decir, tu páncreas no produce suficiente insulina para digerir todo el azúcar que consumes y por lo tanto necesitas ayuda externa por la vía de una inyección de insulina o una bomba de insulina situada en el cuerpo que suministra la insulina necesaria a intervalos regulares. Si todas esas personas pudieran evitarse las inyecciones de insulina y las bombas de insulina, se las evitarían, pero no lo hacen. Pero ¿sabes por qué? Estoy hablándole a la gente mayor con diabetes, que es terrible. ¿Sabes por qué dicen esto de la diabetes y no lo dicen del resfriado común o de la miopía? Hay charlatanes para eso también, pero no tan extendidos. El problema es que tú sabes, como paciente diabético, lo duro que es tener diabetes.
A veces tenerte que inyectar antes de comer, estarte controlando el azúcar en sangre continuamente, pinchándote el dedo con una lanceta que te saca una gota para que uses una tira reactiva para ver si tienes alta o no la glucosa en sangre. Sabes que pese a todo eso, la diabetes está causando daños progresivos en tu organismo. Insensibilidad en las extremidades, en las puntas de los dedos, en las piernas, problemas oculares. Unas personas, pese a todo, hoy quedan ciegas por diabetes. Pierden miembros por diabetes, porque se produce necrosis en las piernas, en las manos, debido a la diabetes. Nunca va a terminar ese sufrimiento y ellos lo saben. Saben que estás desesperado, como todos los pacientes de diabetes, por lo que tienen. Porque es todo para el resto de su vida y que probablemente contribuya a su muerte. Y por eso abusan de ti. Porque quieren monetizar tu desesperación. Saben que darías lo que sea por estar bien, por vencer a la diabetes. Y como estás dispuesto a hacer lo que sea, ellos están dispuestos a ofrecerte lo que sea, siendo perfectamente inútil, porque si no fuera inútil, no te lo estarían diciendo en un anuncio, en un vídeo en YouTube, o en un TikTok, o en un reel de Facebook, sino que te lo estaría diciendo el médico que ya no tiene diabetes, él tampoco. O la médico que ya no tiene diabetes, ella tampoco. Por eso te están depredando, no te dejes, no seas la pieza de casa de unos desvergonzados. Díganle eso a sus familiares con diabetes, por favor, por favor, por favor.